Seguimos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9 FM. Pasaba una tremenda canción de Los Piojos, muy despacito, temazo. Cómo me gusta esa canción, siempre la quise hacer con mi grupo y nunca me salió a mí. Bueno, ya estamos al aire con nuestro querido amigo Gonzalo Fioreviani, nuestro analista internacional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por atendernos. Hola Matías, muy buenas noches, un abrazo grande, saludos a toda la audiencia y bueno, gracias a vos por el espacio de siempre. Bien, Gonzalo, estuve leyendo lo que escribiste, lo que salió en el diario conocido como La Voz del Interior. Sí. Me gustaría, como para contextualizar y para explicarle al oyente, que nos expliques, lawfare, un ataque a la democracia, ¿no? Pero ¿qué es el lawfare? Bien, el lawfare se habla de lawfare cuando hay una actuación en conjunto, ¿no? Del poder mediático, de un sector del poder judicial y un sector del poder político para perseguir a dirigentes políticos de un determinado signo, utilizando al poder judicial y a los medios, usando por supuesto esta supuesta independencia que tiene el poder judicial para perseguir a los dirigentes políticos. Lo que uno viene viendo en América Latina en los últimos años es que se utiliza sobre todo contra dirigentes de un signo político determinado, ¿no? El Lula da Silva, el caso paradigmático, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina, Lugo en Paraguay, Lugo en Paraguay, Dilma, también Dilma en Brasil, Evo Morales en Bolivia se intentó hacer por el golpe de Estado. Esto es, el lawfare es básicamente una coordinación entre un sector de los medios, del Poder Judicial y de la política para perseguir dirigentes políticos de un determinado signo, utilizando el Poder Judicial, ¿no? Claro, utilizando, ¿no?, esta que en los últimos años se vio conocida en Argentina como la prisión preventiva. Es como un establishment, ¿no?, trabajando, haciendo lobby para de alguna forma censurar, porque es lo que le pasó a Lula, no se pudo presentar directamente. Exacto, se utiliza, la prisión preventiva es un instrumento que utilizan mucho para sacar del juego también los dirigentes políticos mientras esperan la sentencia, porque a veces ni siquiera las causas son tan endebles que ni siquiera pueden presentar ninguna prueba como para alguna sentencia, entonces utilizan el mecanismo de la prisión preventiva. Y también hay algo que sucede, ¿no? El derecho penal, para quienes no son abogados que nos están escuchando, el derecho penal es un derecho de autor, o sea, el que tiene responsabilidad es solo quien comete el hecho, ¿no es cierto? Y lo que se hace acá en este tipo de causas que se han hecho contra varios dirigentes políticos, varios presidentes, en particular lo que estamos hablando de expresidentes, es extender la responsabilidad penal, es decir, un hecho que comete un funcionario de tercera o cuarta línea, que ni siquiera está aprobado, pero supongamos que se prueba, ¿no?, que lo comete un funcionario de tercera o cuarta línea, se le endilga la responsabilidad del presidente y se llega a límites absurdos para justamente lograr esta persecución penal, judicial, contra los dirigentes políticos. Eso es algo que venimos viendo en los últimos años. Hay varias causas contra Cristina acá en Argentina que van en ese sentido. Se la acusa de hechos que ella no comete, pero sí se la acusa de aceptarlos, ampararlos, de saber y no hacer nada, lo cual es absurdo y no se sostiene absolutamente por ningún lado. Exactamente. Gonzalo, el Papa Francisco se manifiesta sobre esto, no es algo que estamos hablando nosotros porque se nos ocurre, diríamos, es algo que se está debatiendo a nivel mundial y el Papa habla de esto siempre. Sí, por supuesto, esto se está debatiendo a nivel mundial, no es solo algo que sucede en América Latina, también hay que decir, nosotros hablamos del caso latinoamericano porque es el que nos toca más de cerca y más nos ocupa, pero también pasa en otros países del mundo, en el conflicto Palestina-Israel, por ejemplo. Israel históricamente utilizó el sistema judicial para detener activistas pro-Palestina por derecha, entre comillas, en procesos bastante polémicos. Y el lawfare, el Papa Francisco se ha referido al respecto, ha hecho encuentros en el Vaticano con juristas para discutir y para debatir sobre esta cuestión, porque es algo que ha dicho que le preocupa mucho, y también ha sido muy claro el Papa, pareciera que
los únicos dirigentes políticos que cometen actos de corrupción en América Latina son los de los proyectos populares o los de los proyectos de izquierda, porque son los únicos perseguidos por la justicia, ¿no? Entonces acá hay una clara direccionalidad y discrecionalidad del Poder Judicial que termina siempre actuando contra dirigentes del mismo signo, y en eso básicamente lo que consiste los FER. Yo creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa, muy importante que la gente sepa de qué se trata, porque creo que solo así se puede desmantelarlo o por lo menos cuestionarlo, porque pareciera que el Poder Judicial es una especie de poder impoluto que todo lo que hace es porque es imparcial, porque es objetivo, cuando esto claramente lo sabemos, no es así. Hay algo que realmente me sorprende, y en el caso de Argentina, ¿no? Si hacemos una encuesta, el Poder Judicial, no sé, tiene un 90% de imagen negativa. Eso es algo de lo que venían hablando todos los partidos políticos, ¿no? Que hay que modificar, que hay que cuestionarlo para mejorarlo. Bueno, cuando se propone algo, sale todo aquel periodista, no sé, si seguís algunos periodistas que siempre hablan mal del Poder Judicial, cuando se quiere realizar algún cambio o algo, se oponen. Una cosa de no creer lo que pasa. O si lo hace el peronismo, está mal. Sí, tal cual. Lo veo como desde ese lado, ¿no? Esa dualidad constante de cierto establishment argentino. Sí, comparto. Sí, para un sector importante, para todo el establishment, básicamente, si hace el peronismo el cambio en el Poder Judicial, es porque hay algún motivo espurio, porque hay algún motivo de controlar la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy el Poder Judicial, como decís vos, en todas las encuestas, se nota y queda palpable el desprestigio en la gran parte de la sociedad argentina, un Poder Judicial donde las causas avanzan de manera muy lenta, donde prácticamente 7 de cada 10 detenidos hoy están con prisión preventiva sin condena firme, y ya no hablamos solo de la política, hablamos de gente que está detenida por delitos comunes. No, eso es completamente inmoral, podríamos decir, porque la prisión preventiva es algo que se utiliza como en última instancia solamente, y no como norma. Entonces vos tenés cárceles completamente atestadas de gente, no en condiciones realmente espantosas, y la gran mayoría de ellos están con prisión preventiva y por delitos, además delitos leves, ni siquiera delitos violentos. Entonces eso hace que haya que replantearse de alguna manera todo el sistema penal en particular y el Poder Judicial en general también, porque las causas de la justicia civil, por ejemplo, a veces a 20 años con una causa, ¿no? Claro. Lo cual no en ninguna parte del mundo sucede algo así. Gonzalo, bueno, celebro muchísimo esa nota, me encantó, y me encantó también donde la publicaste. Gracias. Querido Gonzalo, también, ¿qué está pasando en Alemania con Merkel, no? Esto de lo que está pasando entre la ultraderecha, esta nueva ola de pandemia, ¿qué está pasando en realidad en Alemania? Bueno, el caso alemán me parece que está interesante para hablar porque es algo que de alguna manera lo podemos asimilar con lo que está pasando en Argentina. En el caso alemán ha habido un gran aumento de contagios, las cifras diarias de contagio en proporción ya supera a Estados Unidos, está en una situación muy complicada debido a la irrupción de la cepa británica, que es más contagiosa, más virulenta, ataca más a las personas jóvenes, tiene varias particularidades que la hacen más peligrosa que la cepa que conocemos todos. Entonces, Merkel lo que hizo el lunes, en un horario bastante inusual, a la madrugada, es raro, una conferencia de prensa, anunció restricciones, ¿no? Un cierre casi total para Semana Santa. A los 2 días tuvo que salir a pedir disculpas, a decir que al final las restricciones no se iban a implementar, se hizo cargo de que asegura cometió un error y dio marcha atrás con las restricciones. Sobre todo debido a la resistencia del establishment económico. Claro, unas fuertes presiones, ¿no? Exacto, muchas presiones de la oposición. Las restricciones eran como volver a fase 1, como para entender. Sí, básicamente para entender era como una fase 1 nuestra de marzo del año pasado. Claro. Algo así, un cierre prácticamente total. En un contexto donde Merkel, va perdiendo poder, en septiembre hay elecciones en Alemania,
se va a renovar el Parlamento, el Bundestag y también el canciller, y Merkel va a dar un paso al costado por primera vez desde 2005, Alemania va a tener un nuevo canciller. Claro. Entonces ya son los últimos meses de Merkel en el poder. Y todos sabemos lo que pasa cuando son los últimos meses de alguien en el poder. Exacto, eso pasa acá y pasa en cualquier lugar del mundo, claramente. Se le va perdiendo cierto respeto, o por lo menos va perdiendo cierta autoridad, en un contexto muy complejo donde la ultraderecha, Alternativa por Alemania, que es un partido que recuerda mucho en el discurso al discurso de los nazis, a ese nivel, muy xenófobo, racista, un discurso muy complicado. De hecho, Merkel dice que no tienen que tener ningún lugar en el juego democrático, ha intentado de alguna manera ilegalizarlo al partido, ha lanzado una investigación hace un par de semanas para ver si había elementos efectivamente antidemocráticos en el partido. Muy complicado, está subiendo mucho en las encuestas, en un panorama donde Merkel no se va a presentar, donde el candidato de la CDU, que es la Unión Socialdemócrata, el partido de Merkel, no termina de entusiasmar a nadie. ¿Quién es el candidato, Gonzalo? Se llama Amir Laschet, es el actual líder del partido de Merkel. Ella lo designó como su sucesor en el partido y va a ser el candidato a canciller. Pero todavía no convence. No termina de convencer, no sube en las encuestas, y en un contexto donde la crisis económica, como en todo el mundo, está fuerte, la crisis sanitaria también, y este tipo de discursos de extrema derecha se mueven como pez en el agua en este tipo de contexto. Sí, no debe haber dirigente a nivel mundial gobernando, ¿no? Aquel dirigente gobernando que no haya bajado en las encuestas, ¿no? A través de esta pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Un contexto completamente excepcional. Merkel ya había anunciado que se retiraba de la política hace 2 años, que iba a ser su último mandato por supuesto, ella lo anunció antes de la pandemia, jamás esperó que sus últimos años en el poder, que eran los años donde ella iba a cimentar su legado, ¿no? Yo creo que es una de las dirigentes políticas más importantes de los últimos 30 años, no solo de Europa, sino mundiales, sin ninguna duda. Ella jamás pensó que, por supuesto, que esos últimos años en el poder, donde iba a cimentar su legado de cara a los próximos años, de cara a la historia, se iba a enfrentar a la peor pandemia de los últimos 100 años, y además a una extrema derecha muy fuerte, renovada y con grandes posibilidades electorales. Qué bárbaro, parece mentira. Sí. Bueno, querido Gonzalo, ¿está lloviendo en Córdoba? ¿Cómo está el clima? Ahora no, hoy la verdad, un día muy extraño en Córdoba. A la mañana había una niebla muy espesa, mucha humedad, llovió durante el día alguna llovizna, y ya a la tardecita sol, parece primavera prácticamente. Todo medio raro. Sí, muy raro la verdad. Bueno, Gonzalo, querido, como siempre, un gusto hablar con vos. El gusto es mío, Matías, y bueno, nos hablamos el jueves que viene. Un abrazo grande. Hasta el jueves que viene. Chao, Gonzalo. Chau.